Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Seguimos con los estudios bíblicos de los jueves, estudiando la carta a los Romanos, y en este caso vamos a estar terminando el capítulo 1 de Romanos, de la carta de Pablo a los Romanos. Le voy a estar compartiendo de la versión popular, Dios habla hoy, los versículos del 18 hasta el 32, hasta el final. Dice, la culpa de la humanidad. Pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta, que con su maldad impide que se conozca la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Dicen que son sabios, pero son tontos. Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Versículo 24. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros actos vergonzosos. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios, y no a Dios mismo, que fue el que la creó, y que merece alabanza por siempre, así sea. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos, los unos por los otros. Hombres con otros, hombres con hombres, cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos, para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra. No sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha declarado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo la siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros la hagan. Es un pasaje muy duro, es un pasaje en donde Pablo hace como una descripción de todo lo que él veía que estaba pasando en la sociedad. Es un pasaje muy duro, pero es importante saber de dónde venimos. ¿Se acuerdan los últimos versículos que leímos? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo tenía muy claro este concepto. A pesar de lo que él describe tan crudamente en este pasaje, de lo que él veía de la sociedad, de lo que él veía que estaba pasando en ese momento, él sigue pensando que Dios viene para darnos vida y vida en abundancia. Difícilmente haya un pasaje que tan claramente señale lo que sucede al hombre cuando ha dejado de tener a Dios en su corazón, a Dios como una referencia para sí. No es tanto que Dios envía este juicio sobre el hombre, sino que el hombre se echa sobre sí mismo el juicio, cuando no da lugar a Dios
en su esquema de las cosas. Y esto es una verdad. La ausencia de Dios hace que el hombre entre en esa nebulosa, en estas cosas que son, como dice la palabra, son tremendas. El pecado. El pecado es ausencia de Dios. Justamente el pecado es ese alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, del camino de Dios. Fíjense en que Dios desde el principio, cuando llama a su pueblo y establece leyes y establece estas cosas que son tan importantes, los 10 mandamientos para el hombre, para que justamente el pecado no capture el corazón del hombre. Uno puede decir, pero si no nos prohíben las cosas es porque necesitamos tener esa referencia. Y sí, muchas veces necesitamos tener estas referencias, estas leyes espirituales de Dios. Justamente pecado, la palabra pecado traducida significa errar al blanco, un tiro en falso. Y significa justamente eso, cuando salimos de la voluntad de Dios, pecamos. No hay nada que Pablo haya dicho acerca del mundo pagano que él veía que no hayan escrito otros propios moralistas paganos. Esto es importante. Los propios moralistas paganos decían de lo que estaba pasando en ese tiempo, en esa época. Y la inmoralidad no se detenía en vicios crudos y naturales. La sociedad de arriba a abajo estaba acribillada de vicios contra la naturaleza de Dios. De los primeros 15 emperadores romanos, 14 fueron homosexuales. Es aquí donde Pablo nos ha dado un cuadro terrible de lo que sucede cuando el hombre deliberadamente deja de tener en cuenta a Dios. Este pasaje de Pablo habla muy al detalle de lo que realmente es el pecado. Y como ningún otro pasaje hace esta descripción tan precisa, podríamos decir, de lo que él veía que estaba pasando en la sociedad. Pero lo que él dice es que teniendo la oportunidad de honrar a Dios, de ver que hay cosas que Dios ha hecho, todo lo contrario, lo niegan, se apartan y hasta su soberbia los hace poner necios. Fíjense en que en un momento dice, creyendo ser sabios, son necios, porque no entienden que hay cosas y leyes espirituales que Dios mismo estableció para el hombre, en donde nosotros podemos estar contenidos y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios dio al hombre algo muy importante, que es el libre albedrío. Es este poder de elegir que cada hombre tiene, y Dios no lo quebranta. Dios lo respeta. Dios sabe que el hombre es el que decide. Ahora, no se queda con eso solo, sino que justamente por medio de la palabra de Dios podemos entender a la perfección en dónde estamos parados. Es como que la palabra es un espejo en donde uno mismo se refleja y ve si realmente está en este camino, está en el camino justo de la voluntad de Dios o está pecando, errando al camino. Dios respeta el derecho de cada persona a elegir su vida y sus decisiones y sus caminos. Es algo que Dios lo ha tenido siempre presente desde el principio. Y por algo es que Dios, desde la eternidad, pensó en este plan de salvación para poder rescatar al hombre de estas malas decisiones que él mismo toma. En el mundo podemos ver a Dios. Lo dice acá. Hay unos versículos que son preciosos. Dice, pero si desde la creación uno ve que Dios existe, ¿por qué negarlo? En el mundo podemos ver a Dios. El argumento de Pablo es completamente válido. Es que si observamos el mundo, vemos que hay una existencia de Dios.
y que el sufrimiento sigue al pecado. Si quebrantas las leyes de la agricultura, la cosecha falla. Si quebrantas las leyes de la arquitectura, probablemente el edificio se caiga. Si quebrantas las leyes de la salud lo sufre. Pablo quiere decir, mirad el mundo, fíjense bien cómo está construido, de qué manera Dios construyó al mundo y cómo es que vivimos de esta manera. Y es una gran realidad. Si fallamos, si quebramos estas leyes naturales de Dios, es porque estamos yendo en contra de Él. Pablo, lejos de exagerar el cuadro que él ve, lo traza con moderación. Y era allí donde Pablo estaba ansioso de predicar el Evangelio de Jesucristo. Era allí donde Pablo no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. El mundo necesitaba la salvación y ese poder de Dios, que es el Evangelio, para salvar al hombre. Y yo quiero terminar esta reflexión en algo que por lo menos a mí me parece muy importante. No se trata de señalar con el dedo a nadie, de juzgar, sino de, sí, marcar lo que es pecado de lo que no es pecado. Y tenemos la referencia de la palabra de Dios para eso. Y de ahí no nos movemos. No nos movemos. La palabra de Dios es la que nos marca esta regla, este lugar en donde podemos ver estas cosas. Ahora, la palabra de Dios también nos marca que como hijos de Dios no tenemos que juzgar, sino que ser como Dios que ama su creación y ama a cada uno de sus hijos creado por Él. La Biblia señala fuertemente el pecado. La Biblia también enseña que nos podamos conducir, que nos podamos manejar como hijos de Dios con amor. No se trata de dejar a nadie fuera del Evangelio. Al contrario, el Evangelio es para todos, porque todos somos pecadores. Fíjense que acá Pablo, en esta larga descripción de pecado que hace tan fuertemente, uno puede decir, bueno, ¿y a mí dónde me aprieta el zapato? ¿En dónde es que yo estoy errando al blanco? Y ahí es donde viene el amor de Dios. El Señor que te dice, yo te amo, vení que yo te estoy buscando. Yo tengo para darte una vida nueva, una vida llena de mi presencia. Hay dos versículos que a mí me impactan cuando leía esto, que Pablo también escribe a la iglesia de los Efesios, en Efesios capítulo 5, los versículos 1 y 2. Dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren ser como Él. Condúzcanse en amor, lo mismo que Cristo nos amó y se entregó para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Pablo le recomienda a la iglesia de los Efesios, procuren ser como Dios y condúzcanse con amor. Y como Cristo nos amó, nosotros tenemos que amar a los demás. Hay algo que venimos de celebrar, de recordar, que es la victoria de Jesucristo sobre la muerte en la cruz y en la resurrección. Y qué bueno que podamos terminar esta reflexión pensando que ese sacrificio fue por todo pecador. Por mí primeramente, por cada uno de los que se reconocen que han fallado, que han errado el blanco. Ese sacrificio en la cruz fue el que nos redimió, fue el que nos dio la posibilidad de tener una vida nueva, una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si Él resucitó es porque venció la muerte. Y eso lo celebramos, que Él vive y que Él nos da esta oportunidad de ir a Él. Pablo estaba ansioso de predicar este Evangelio. Y nosotros en esta tarde, en esta noche también queremos que este mismo Evangelio que Pablo predicaba
lo podamos también proclamar con esta libertad de decir, sí, el Señor tiene una vida nueva para darte. Pero es importante reconocer el pecado. El pecado se confiesa, no se justifica, se confiesa. Si confesás tu pecado, abrís tu corazón al Señor, le decís, Señor, yo quiero que hagas en mi vida algo nuevo porque estoy fallando, porque veo que estoy quebrando leyes espirituales que me están agotando, que me están llevando por una angustia, por un camino de soledad, un camino de tristeza, un camino de depresión, en donde solo el Señor puede cambiar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su amor, de su paz, y que podamos, como hijos de Dios, amar a esta creación del Señor. Y podamos decir como Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para este tiempo. Que el Señor le bendiga. Vamos a terminar con una oración. Y amado Dios, yo te doy gracias por esta palabra, que aunque es difícil y es dura, Señor, tú nos enfrentas con aquello que nos trae en consecuencia de lo que es quebrar las leyes espirituales. Señor, queremos que nuestras vidas estén llenas de tu presencia. Y queremos proclamar, Señor, que eres solamente tú, el Señor de la vida, y el que puede transformar y cambiar, y transformar, Señor, todo aquello que para nosotros hoy es angustia y es pecado. Padre, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, como dice tu palabra. Es la que nos puede limpiar, es la que nos puede transformar, es la que puede hacer en nosotros hijos aceptos delante de ti. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra, y te pido, Señor, que tu palabra nos siga desafiando a amar, Señor, a amar a toda persona que esté, Señor, lejos de tu camino, para que puedan conocerte y para que puedan estar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias.